Normalmente, cuando se habla del éxito y la competitividad de una gran empresa, existe esta expectativa de precisión matemática absoluta. Claro, todo tiene que cuadrar. Exacto. Todo el mundo en una junta directiva quiere reducir el universo a hojas de cálculo, a márgenes trimestrales y a la eficiencia milimétrica de una cadena de suministro. Es un sistema muy binario, ¿sabes? Ingresos por un lado, gastos por el otro. Y si la línea final es verde, pues el negocio es viable y todos contentos. Pero hoy vamos a analizar un material que demuestra que ese modelo estará ignorando la variable más masiva y volátil de todas. Y definitivamente no es la inflación. No, para nada. Ni las tasas de interés. Es la biodiversidad. Bichos, tierra, agua, ecosistemas enteros. Bueno, vamos a desempacar esto. Me parece perfecto, porque hay mucho de qué hablar. Sí, porque en esta inmersión profunda revisaremos los hallazgos de un fascinante seminario web de marzo de 2026. Se titula Resiliencia empresarial basada en la naturaleza y fue organizado por Fundes y el Hub Latinoamericano de Innovate for Nature. Y la tesis central de ese material es, digamos, brutal. Totalmente. Plantea que la naturaleza ya no es un tema de responsabilidad social o una campañita de relaciones públicas para quedar bien. Es, pura y duramente, una cuestión de supervivencia financiera. Y esa es exactamente la misión de nuestro análisis de hoy. Vamos a destilar cómo los inversionistas, las grandes corporaciones y las startups, especialmente en América Latina, están redefiniendo por completo el modelo económico global. Es que estamos presenciando una transición gigante. Sí, pasamos de una visión súper anticuada donde la naturaleza era, simplemente un recurso inagotable para explotar, hacia entender que es la infraestructura misma que sostiene cualquier negocio en el planeta. Pero a ver, para entender por qué las altas esferas de las finanzas están girando la cabeza hacia algo tan primitivo como un bosque o un río, primero tenemos que entender el tamaño del problema. Claro, hay que ponerle números. Exacto. En el seminario web se habló de cuantificar el riesgo de seguir operando a ciegas. Sé que hay estimaciones macroeconómicas, pero seamos realistas. ¿Qué tanto depende la economía moderna de los ecosistemas? Mira, los números presentados en el panel son contundentes. Las estimaciones más conservadoras indican que más del 55% del Producto Interno Bruto Mundial depende directamente de los ecosistemas. 55%. ¡Wow! Y eso es siendo conservadores, porque el Foro Económico Mundial eleva a esa cifra y afirma que, en la práctica, el 100% de las economías dependen directa o indirectamente de la naturaleza. 100%. O sea, ¿no se salva nadie? Absolutamente nadie. Y la lógica detrás de ese 100% es impecable. Piensa en una empresa que se dedica exclusivamente a crear software financiero en una oficina climatizada. Sí, en medio de una ciudad de cemento. Exacto. Esa empresa necesita energía, y esa energía viene de recursos naturales. Sus servidores necesitan sistemas de enfriamiento que usan millones de litros de agua. Claro, y sus empleados consumen alimentos que requieren polinización. Exactamente. No existe una sola industria, ni siquiera la más digital o en la nube, que flote en un vacío ecológico. Tiene todo el sentido del mundo cuando lo pones en esa perspectiva. Operar una empresa hoy sin considerar la naturaleza es como abrir una panadería y olvidarse de asegurar un proveedor de harina. Es una analogía perfecta. Tienes los hornos de última generación, pagaste el alquiler, contrataste a los mejores, pero te falta la materia prima básica. Pero, aquí es donde entra mi confusión. Si el 100% de la economía depende de esto, yo asumo que las multinacionales ya lo tienen supermedido, ¿no? Pues ahí es donde los datos del evento te dejan frío. Durante el seminario, hicieron una encuesta en vivo a las organizaciones presentes. Ajá, ¿y qué salió? Un asombroso 68% admitió que aún no miden de ninguna manera su impacto o su dependencia de la naturaleza. Espérate. Casi el 70% está operando a ciegas respecto a su proveedor principal. Así es una desconexión estratégica brutal. ¡Qué locura! Y el material menciona ejemplos de la vida real que ilustran las consecuencias de esta ceguera. Algunos parecen, literal, sacados de una película de ciencia ficción.
Sí, hay un par de casos impactantes. Hubo uno documentado en Francia, donde enjambres masivos de medusas atascaron los sistemas de filtración de las plantas de energía nuclear. Sí, lo de las medusas es increíble. El agua del mar se usaba para enfriar los reactores, así que al quedarse sin flujo, tuvieron que detener las operaciones por completo. O sea, la cumbre de la ingeniería humana paralizada por organismos gelatinosos sin cerebro. Y todo porque nadie mapeó el riesgo biológico. Lo fascinante aquí es cómo hemos transitado rapidísimo de una era de riesgo reputacional a una de riesgo sistémico. ¿A qué te refieres exactamente con riesgo reputacional? Pues hace 15 años, si una corporación contaminaba un río, el riesgo principal era salir en las portadas de los periódicos o, digamos, enfrentar un boicot de consumidores. Un escándalo de relaciones públicas, básicamente. Exacto. Pero hoy, el riesgo es que el río simplemente se seque y la empresa tenga que cerrar sus plantas porque su cadena de suministro colapsó. Claro, la viabilidad misma de la economía está en juego. Y no hay que irse hasta Francia para ver esto. En el panel citaron cómo las sequías extremas recientes en Brasil afectaron severamente la producción de café. Ah, sí, eso alteró los mercados globales de futuros casi de la noche a la mañana. Totalmente. Curiosamente, Colombia se benefició de forma temporal por el alza internacional de los precios, pero eso solo demuestra la inmensa volatilidad de todo el sistema. Claro, dependemos de un hilo. Y esa volatilidad se apoya en un panorama bastante sombrío. El reporte señala que el 47% de los ecosistemas globales están disminuidos o muy degradados. Con 1 millón de especies en riesgo además. Exacto. Y lo más irracional de todo, creo yo, es que el sistema actual gasta cerca de 2.6 billones de dólares anuales en subsidios que dañan activamente el medio ambiente. O sea, estamos pagando para destruir nuestra propia infraestructura. Literal. Pero, a ver, el seminario no se queda en el fatalismo. Señala que existe una oportunidad económica gigantesca. Hablaban de 10 billones de dólares en valor comercial para quienes logren transitar hacia soluciones positivas. Es una cifra enorme. Sí, pero la pregunta lógica es, si el sistema actual es un riesgo sistémico y las corporaciones son lentas, ¿quién está construyendo realmente el nuevo sistema? Bueno, ahí es donde entran los emprendedores. Las corporaciones necesitan soluciones rápidas, pero su propia burocracia no les permite experimentar. Claro, son adversas al riesgo. Exactamente. Entonces, organizaciones como Innovate for Nature actúan como un catalizador, conectando a startups naturapositivas con inversionistas y corporaciones que necesitan mitigar esos riesgos operativos. Sí, recuerdo una cita muy poderosa en el material de Paul Polman, el ex CEO de Unilever. Ah, sí, buenísima. Él decía que si no fuera por las startups, simplemente no tendría tanto optimismo, porque de ellas provienen las innovaciones disruptivas que las multinacionales necesitan para sobrevivir hoy. Y viendo la lista de ejemplos de nuestra región que destacaron en el evento, hay cosas increíbles. Sí, me surgió una analogía viendo esto. ¿Acaso estas pequeñas startups se han convertido en, digamos, el departamento de investigación y desarrollo externalizado para los gigantes corporativos? Básicamente sí funcionan como un I+D externo. Fíjate en el caso de Courageous Land en Brasil. Ah, sí, los de agroforestería. Exacto. No solo plantan árboles, están transformando sistemas agrícolas enteros. Y también mencionaron a Univallo en Argentina, que están haciendo un trabajo espectacular reduciendo el uso de pesticidas sintéticos. Y luego está Simplex DNA, que honestamente me voló la cabeza. Utilizan ADN ambiental o EDN, pero ayúdame a entender la mecánica financiera aquí. A ver, dime. Digamos que soy una multinacional alimentaria. ¿Cómo me salva financieramente contratar a una startup de ADN ambiental o a Univallo? Es una excelente pregunta. Empecemos con Simplex DNA. Históricamente, si necesitabas evaluar la biodiversidad para un reporte financiero, tenías que enviar biólogos a un bosque por meses. Claro, con binoculares y libretitas contando pájaros. Carísimo, lentísimo y sujeto a errores. Lo que hace el eDNA es que tomas una simple muestra de agua de un río o un poco de suelo, la pasas por un secuenciador genético. Y te da todo el rastro genético. Exacto. En días tienes una hoja de cálculo auditable con el rastro de cada especie que pasó por ahí. Eso reduce el costo de auditoría drásticamente y te da datos precisos casi en tiempo real. ¡Wow! Eso cambia las reglas del juego. Y por otro lado, con Courageous Land, el mecanismo financiero es la resiliencia pura. Un monocultivo es extremadamente vulnerable a una sequía o una plaga. Lo pierdes todo. Sí, un mes sin lluvia y adiós cosecha.
Pero la agroforestería crea un microclima que retiene agua. Así, la startup le garantiza a la corporación que incluso en sequía la materia prima seguirá fluyendo. O sea, literalmente están vendiendo estabilidad operativa. Están vendiendo seguros biológicos, básicamente. De acuerdo, entiendo la propuesta a largo plazo. Pero permíteme ser el abogado del diablo por un segundo. Adelante. Si soy la directora de una empresa hoy, con los márgenes súper apretados, y tú me dices que cambia mi proveedor tradicional por una solución basada en la naturaleza que me va a costar un 20% más. ¿Te muestro la puerta? ¡Exacto! Te saco de la oficina. Eso suena a suicidio financiero a corto plazo en cualquier junta de accionistas. Tienes toda la razón. Y esa es la barrera número 1 que aborda el seminario. Estas soluciones internalizan costos que antes, digamos, la industria simplemente le tiraba al medio ambiente, a de gratis. Claro, contaminar era gratis. Por eso, al inicio son más caras. Ninguna corporación quiere asumir ese sobrecosto sola. Y es por eso que la construcción de ecosistemas es vital. ¿Te refieres al trabajo que hace el Hub de Fundes? Exactamente. Crean colisiones donde entran capitales filantrópicos o fondos verdes que subsidian ese riesgo inicial. Agrupan a muchas empresas para que el costo se diluya en la cadena de valor. Ah, claro, hasta que la tecnología escala y se vuelve el estándar. Así es, pero para que esos fondos inyecten capital, necesitan certezas, necesitan datos. No puedes gestionar lo que no mides. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque entra en juego este famoso marco de trabajo del que tanto se habló. Háblame del TNFD y por qué está causando tanto revuelo. Bueno, el TNFD son las siglas en inglés del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con la Naturaleza. Básicamente un manual para reportar riesgos, ¿no? Exacto, una guía estandarizada para que las empresas midan cómo la naturaleza afecta su flujo de caja. Y la adopción global es asombrosa, y hay 733 empresas reportando. Y el dato clave que dieron es que América Latina vio un crecimiento del 80% en su adopción solo entre 2024 y 2025. Sí, con Colombia liderando con 26 empresas y Brasil muy cerca con 24. Ahora, hay un concepto metodológico aquí que me parece vital para quienes nos escuchan, especialmente si vienen del mundo del cambio climático. La diferencia entre clima y naturaleza. Exacto. Hay una diferencia abismal. Cuando hablamos de clima, medimos carbono, que es un commodity global. Sí, da igual donde lo imitas. Claro, una tonelada de CO2 en Europa tiene el mismo impacto que en Costa Rica. Puedes emitir allá y comprar un bono acá. Pero con la naturaleza no funciona así para nada. No, no existe un bono de compensación global para un río seco. Con la naturaleza, la regla inquebrantable es la localización. El riesgo es hiperlocal. Totalmente. El material da un ejemplo clarísimo con una sequía en el Valle de Colchagua en Chile. Si ese valle se queda sin agua, el impacto financiero golpea única y exclusivamente a los viñedos de esa zona. O sea, si la misma corporación está invirtiendo millones en reforestar en Indonesia, no le sirve de nada. Su viñedo en Chile va a quebrar igual. Exactamente. El riesgo financiero está anclado a coordenadas geográficas exactas. Y para procesar este riesgo local, el TNFD propone una metodología llamada LEAP, por sus siglas en inglés. Localizar, evaluar, analizar y prepararse. Así es, LEAP. Pero a ver, ¿cómo se ve esto en la vida real? Porque me imagino que no es solo llenar un formulario en PDF. Para nada, es una radiografía operativa completa. Siguiendo con el viñedo. Primero, localizar significa mapear con GPS qué cuencas o suelos tocas. Ajá. ¿Y luego? Segundo, evaluar la salud de esa cuenca. ¿Está sobreexplotada? ¿Hay deforestación alrededor? Claro. Tercero, analizar, que es traducir eso a dólares o pesos. Si esa cuenca reduce su agua un 30%, ¿cómo afecta tus márgenes? Y finalmente, el prepararse. Exacto. ¿Qué startup o qué infraestructura natural vas a financiar hoy para mitigar ese golpe mañana? Pura gestión de riesgos. Y fíjate en un dato que rompe un gran mito. Cuando la gente escucha naturaleza, piensan en documentales, jaguares en la selva, ballenas. Sí, pura biodiversidad animal. Pero las métricas de especies representan apenas el 20% del marco TNFD. El otro 80% es agua, calidad del suelo, residuos. Y esa es información que el 60-70% de las empresas ya tienen en sus sistemas hoy. Exacto.
Y contaron un caso casi cómico en el seminario sobre empresas de potabilización de agua en la región. Uy, sí, las empresas que venden agua. Sí, cuyo modelo de negocio es literalmente vender agua. Al hacer este reporte descubrieron que en sus matrices de riesgo nunca habían mapeado que el río siga existiendo como un activo crítico. Aseguraban las tuberías, el concreto, las bombas. Pero el río era invisible para la alta gerencia. Entonces, yo me pregunto, si los datos ya están en los cajones de las empresas, la verdadera barrera no es técnica, sino una desconexión psicológica profunda. Si conectamos esto con el panorama general, la respuesta es que sí, es eminentemente cultural. El sector privado está entrenado para mirar hacia adentro de sus fábricas, no hacia el ecosistema que los rodea. Pero hay un incentivo brutal para cambiar eso rápido, ¿verdad? Definitivamente. Hoy el TNFD es voluntario. Puedes tener datos imperfectos, pero esa ventana se está cerrando rápido. Porque vienen las regulaciones internacionales. Exacto. Organismos como el ISSB, que dictan las normas de contabilidad globales, ya están absorbiendo estas metodologías. En pocos años, esto va a ser una obligación legal auditable para cotizar en bolsa. Básicamente, el que no empiece a medir hoy se estrella contra un muro regulatorio mañana. Así de simple. Y esta adopción tan rápida que vemos en América Latina no es casualidad, responde a una ventaja sistémica profunda de nuestra región. Carlos Álvarez Pereira del Club de Roma habló justo de eso, ¿no? Sí, y planteó un cambio de paradigma masivo. América Latina posee 6 de los países mega diversos del planeta. Y su argumento era una crítica directa a cómo medimos el desarrollo económico, especialmente criticando al norte global. Es que su análisis desarma la visión tradicional de la economía. Siempre vemos a Europa o Norteamérica como el estándar de éxito por su alto PIB. Sí, el famoso índice de desarrollo humano. Pero cuando introduces la variable de la biocapacidad... que es la capacidad del ecosistema para regenerar lo que se consume. Exacto. Cuando mides eso, el panorama cambia. El norte global opera con un déficit ecológico insostenible. Consumen muchísimo más de lo que su geografía soporta. Claro, son sociedades ecológicamente deficitarias. Es un momento de revelación total para los inversores. Totalmente. Los países considerados seguros operan en bancarrota ecológica usando una tarjeta de crédito planetaria sobregirada, mientras que la TAM, que siempre tiene esa etiqueta de riesgo financiero, es en realidad la región con mayor solvencia natural. Tenemos desarrollo humano razonable respaldado por biocapacidad real. Y eso cambia el rol de las empresas. El panel nos recordó que la humanidad entera es naturaleza. Dependemos de bacterias en el estómago solo para digerir un almuerzo. Tal cual. Somos parte del metabolismo del planeta. Así que las industrias deben dejar de ser extractoras para convertirse en custodios. Custodios. Me encanta esa palabra. Y esto me lleva a una analogía tecnológica. Hace años, algunas regiones se saltaron la instalación de teléfonos fijos y pasaron directo a los celulares. El famoso leapfrog o salto de rana. Exacto. Si América Latina tiene esta solvencia biológica, podemos hacer lo mismo a nivel económico. Saltarnos la industrialización destructiva del norte y ser los líderes mundiales de una economía regenerativa. Definitivamente. Esa es la gran oportunidad. Y fíjate que esto también resuelve la crisis de propósito en las corporaciones. ¿En qué sentido? Hoy, las metas de sostenibilidad son, vamos a contaminar un 10% menos. Y a ningún empleado brillante le inspira levantarse en la mañana solo para ser un poco menos malo. Claro, no motiva a nadie. Pero el enfoque regenerativo dice, generamos más ingresos precisamente porque logramos que nuestro ecosistema prospere. Alinear rentabilidad con regeneración es el mejor motor de retención de talento. O sea, le das un propósito real a la gente. Entonces, para ir cerrando, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan hoy? Yo creo que la conclusión es contundente. Sí. Sin importar si trabajas en tecnología, finanzas, agricultura o manufactura, la definición de resiliencia empresarial mutó para siempre. Ya no se trata solo de tener un buen colchón financiero o logística eficiente. La resiliencia corporativa hoy es biológica. Totalmente de acuerdo. La eficiencia tradicional sigue siendo necesaria, claro, pero si la base natural colapsa, si no hay agua o el clima es impredecible, tus proyecciones de Excel no sirven para nada. Se vuelven papel mojado. Exacto. Aliarse con innovadores y usar marcos como el TNFD es la máxima ventaja competitiva de esta década.
Quienes decidan ignorarlo se van a enfrentar a riesgos sistémicos gigantes. Y esto nos deja con un pensamiento provocador para cerrar. A ver, cuéntame. Construyendo sobre esa idea de pasar de extractores a custodios. Empezamos hablando de cómo las juntas directivas aman a los representantes del capital financiero. Por supuesto, los accionistas mandan. Pero si aceptamos la realidad matemática de que el 100% de la economía es una subsidiaria de la naturaleza, surge una duda muy loca sobre el futuro. ¿Qué duda? Si el capital natural es el garante último de la plata, llegará el día en que veamos a un representante legal de los ecosistemas sentado formalmente en las juntas directivas de las corporaciones. ¡Wow! Eso sería revolucionario. Alguien con una silla fija, con voz y con poder de voto, cuya única función legal sea proteger la solvencia de los ríos y la flora que mantienen viva la empresa. Un asiento en la mesa para la naturaleza. Literal, si es nuestro proveedor más grande, tal vez ya es hora de darle ese asiento. Es una idea radical sobre el futuro de la gobernanza corporativa para que nuestra audiencia la explore por cuenta propia. Ha sido un análisis increíble. Totalmente. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan y hasta la próxima inmersión profunda.